Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Se ha estrenado la temporada 2 y final de Andor con el primer arco de la serie con sus capítulos 1, 2 y 3, que son escritos por Tony Gilroy. Sofisticados, pero hechos también con maestría desgarradora en la historia de Cassian Andor con sus amigos en Ferrix, pero también con Mon Mothma en la boda de su hija. Ambos sintiendo la opresión imperial de la cual no pueden escapar, todo por la causa rebelde. Es así que continuando con esta tradición del canal, que revisaremos un total de 40 curiosidades, easter eggs y referencias que quizás no todos vieron de estos primeros 3 capítulos de Andor 2. Unas curiosidades que apuntan hacia otros contenidos de la saga como cómics, novelas, series, videojuegos o películas. Por lo que a partir de este momento, Masters, debo advertirles que habrá spoilers sobre Andor 2 por si no la han visto aún. Así que arrancamos en primer lugar con el primer episodio, que se sitúa un año después del final de la temporada 1. En el año 4, antes de la batalla de Yavin, o sea 15 años tras el ascenso de Palpatine que vimos en el episodio 3 de la saga. Y este arco sucede a la par de la temporada 2 de Rebels, cuando aún la rebelión opera en células aisladas, no como una alianza como tal. Algo que conecta muy bien con cómo Kleya tiene esa consola con los canales de distintas rebeliones desconectadas entre sí. Claro, descubrimos la fábrica de pruebas en el sistema Sinar, que la compañía del mismo nombre es la que fabrica todos los tipos de TIE o naves del Imperio, como se ve en muchos cómics o novelas. Incluso también tenía una fábrica de TIEs en Lothal, como lo vimos en Rebels en estos mismos tiempos. Y aquí conocemos al nuevo prototipo del TIE Avenger, el cual roba Cassian, que es más grande de cabina y armado hasta las chanclas. Una nave que la vimos en el videojuego de 1997 X-Wing contra TIE Fighter. Aquí la Imperial Nia, que ayuda a Cassian, le dice que para infiltrarse la contraseña del día de hoy es Kafrene. Una gran referencia a Rogue One, porque el anillo de Kafrene es donde comienza el viaje de Cassian en ese film para verse con su informante Tibik para saber más de la Estrella de la Muerte. Es que sí entendí la referencia. En el 5 hay referencias imperiales porque no solo vemos Stormtroopers, sino hasta Range Troopers, unos que solamente habíamos visto en la película de Solo, que uno con bazooka intenta detener el robo de Cassian pero acaba trágicamente desintegrado. Y en el vuelo, ya robando el TIE Avenger, Cassian es perseguido no por TIE comunes, sino por TIE Advance con los alerones cortos y doblados, los mismos que usaron los Inquisidores en la temporada 1 y 2 de Rebels. En Minarao vemos cómo viven como indocumentados mecánicos, escondiéndose Brazo, Will, Bimo, Bix y Cassian, que no está. Pero aquí la tortura que vivió Bix en Ferrix un año atrás no se ha ido. Por eso tiene pesadillas con el mismo Dr. Gorst, el que la torturó junto con Dedra en Ferrix, que también acabó con la vida del padre de Will. Después vimos por primera vez el mundo de Chandrila en pantalla ante la boda, ya que solo había salido en cómics como el de la batalla de Jakku con Leia y Mothma, un lugar que para el regreso del Jedi ya sería la capital neorepublicana. Y aquí con el diseño del Loophole tenemos una aura muy japonesa en las estructuras de Chandrila, con árboles de cerezo y hasta en el vestuario muy oriental, donde aquí vuelven todo el mundo, los novios Lida y Stekan, los padres Mon Mothma y su esposo Perrin Ferta, al igual que los otros suegros, el mafioso Dave Scoldon y Runai su esposa. Un matrimonio arreglado desde la temporada 1 con tal de blanquear los créditos hacia la rebelión, algo que está orquestado por el banquero Kate Tolma, amigo de Mon. Claro, también vuelve la prima de Mon, Bel Sarta, al igual que Kleya Marki y Luthen Rael, que van a supervisar todo con el pretexto de llevar un regalo. Y en este año Luthen se movió para ganarse la confianza de Scoldon y así ser un invitado de honor, así que siempre va un paso adelante. Pero aquí hay otra conexión con Rebels, porque conocemos a la mano derecha y jefe de seguridad de Mothma en el Senado, que es Erskine Semach, a quien vimos en Rebels en la temporada 3 junto con el Escuadrón Dorado cuando funda la Alianza. En Minarao, el crucero ligero que llega a hacer la inspección imperial, el cual ven con terror Bix y Will, es un crucero clase Gozanti, que hemos visto en videojuegos como Outlaws, pero también en Rebels o en el Mandalorian 2 cuando Bo-Katan robó uno con Din Djarin. En el 10, Cassian lleva el TIE Avenger a venderlo con un contacto de la célula rebelde de Maya Pei, donde casi todos en esa selva, incluida Maya, han muerto tras un ataque y hay pocos supervivientes hambrientos y acéfalos. Y esto nos da la historia de origen que era desconocida de cómo esta brigada rebelde dio con el sitio perfecto para esconderse, porque esas selvas son Yavin 4, la que sería después la mítica base rebelde en los templos Massassi que vimos en Rogue One, Rebels o Una Nueva Esperanza. Y justo Maya Pei, considerada como neorepublicana, ya fue mencionada en la temporada 1 por Luthen Rael y Zoe Guerrera. Y con los imperiales conocemos la división Maltin del director Orson Krennic, un grupo selecto de cabezas de diferentes ministerios del Imperio que orquesta la construcción de la fase final de la Estrella de la Muerte, todo con el pretexto del programa de energía de Palpatine, que es una mera pantalla para tener recursos para construir el arma. Ahí, claro, vemos cómo científicos de la división de arma, creadores de propaganda y del Buró de Seguridad Imperial, con Dedra Meero y el mayor Partagaz, que saben todo esto. E incluso Krennic expresa que cabezas del Imperio saben todo esto de este proyecto secreto, y entre ellos son mencionados el coronel Yularen, el Moff Tarkin y el mismísimo emperador Palpatine. Un arma que tiene el compromiso de entregar Krennic en 3 años, conectando con Rogue One. Y la clave es que ahora entendemos por qué el planeta Gorman sería clave para el Imperio por su mineral calquita, que pretendían minar de ahí para los lentes del arma imperial. Incluso Dedra sugiere que para legitimar esto es mejor que Gorman se rebele. Y es curioso que esto se planteó desde la temporada 1 en cómo el Imperio ya estaba muy interesado en Gorman, bloqueándolo, como nos dijo Mon Mothma ante su esposo, que tiene amigos imperiales. Deberíamos invitar gormanos para ver si también se divierten. Tus amigos divertidos eliminaron sus rutas de embarque ayer.
¿Sabes qué les pasará? Esta es una forma de intimidar a todos los gormanos, que no han hecho más que solicitar sus derechos básicos. También Luthen en la boda escucha interesado de un cadete imperial que está en la base de Stirgard, un lugar que no solo es mencionado en la novela de Throne. Entrando al capítulo 2, vemos las afueras otra vez del Buró de Seguridad Imperial con Dedra y Partagaz caminando, donde sabemos que ella sigue obsesionada con encontrar a Axis, como le llama el titiritero rebelde que es Luthen Rael. En el 15 hay algo de coqueteo igual que pasó en la temporada 1 entre los viejos amigos Kate Tolma y Mon Mothma, aunque él después la traiciona por puro interés. ¡Cerdo! Lo curioso es que Perrin, el infeliz esposo de Mon, se jacta de que si le ponen el cuerno, como si esto fuera habitual entre ellos. Y en la reciente novela Reinado del Imperio, Máscara del Miedo, que conecta con esta historia de Andor, vemos mucho de la relación sinuosa de Perrin y Mon, con cómo ella buscaba limitar a Palpatine desde el Senado, pero también se insinúa cuál coqueta era con otros colegas suyos senadores. En Yavin, mientras los rebeldes pelean por comida, vemos justo raciones en Aurabesh, y si traducimos sus letras tal cual nos dice, frijoles. También retomamos al ascendido Cyril Karn en el buró de normas, viendo a su propio yo más joven. Y esta escena nos da contexto de cómo con miles de oficinas el Imperio supervisa y espía a todos. Y sorpresivamente ahora se ha juntado y vive con Dedra Meero. Nos van, qué galán. Ojo, los imperiales en inspección en Minarao usan un transporte similar al que vimos en Kenobi en Mapuzo solo con torreta. Y el teniente Kroll, interesado en Biggs, señala que eso de vivir en el campo es una vida simple. Un pedazo de referencia al mismo diálogo de Galen Erso en Rogue One. Farming. Really? Man of your talents? It's a peaceful life. En el ritual de la boda, no solo Kate Tolma chantajea a Mothma tras haberla ayudado para que sepan lo que en realidad hace, sino que al ascender la montaña se nos explica cómo Belle está dolida porque dejó de ver a su novia Cinta Cass, donde justo el final de este arco es más desgarrador para ella, sabiendo que Cinta sigue haciendo misiones para Luthen cuando termina cargándose su ex a Kate Tolma. En el 20, cuando Kleya llega a la galería para hablar con Cassian, esto está lleno de referencias que vimos también en la primera temporada, porque en primer plano vemos una réplica de la serpiente aseca que está en el Museo Británico. También a la derecha hay un Kalakori de Ryloth, junto a las piedras idénticas a la entrada del mundo entre mundos de Rebels, y de espalda vemos varios báculos Wookiees del episodio 3, al igual que el sombrero dorado de Padme Amidala del episodio 2 cuando llega a Naboo, junto a una máscara Keldor como el Jedi Plo Koon. Y en la parte de atrás hay una armadura de un clon ARC plateado, pero con el casco clásico de Starkiller, al igual que 4 antigüedades congeladas en carbonita como Han Solo. En Chandrila, Perrin sí cree esa pantalla de la boda de su hija igual que Leida. La única que sabe lo que en realidad pasa es Mon Mothma en su dolor. Lo curioso es que con ese sagrona tima o brindis de salud que hace Perrin, podemos conocer cómo era el lenguaje local chandriliano a diferencia del basic galáctico que todos hablan. También en Yavin vemos entre los rebeldes Gerdis y Bardi cómo luchan por el poder en un absurdo juego galáctico de piedra, papel y tijeras, aunque se los termina comiendo en esta escena una criatura nueva similar a un Rick. Ojo que el rubio Gerdis es el hijo de Tony Gilroy, Sam Gilroy, así que todo queda en familia en el Gilroyverse, porque su hermano John edita, su hijo actúa, él escribe este arco y es el showrunner, y su otro hermano Dan también escribe en esta serie. En el escape de Cassian hay 2 cosas. Él toma un blaster idéntico al de Kyle Katarn, que era en Dark Forces quien robaba en Legends los planos originales de la Estrella de la Muerte. Y además al final vemos los templos Massassi de Yavin 4, incluida la pirámide de Tikal, que ahí originalmente se grabó esa escena en Guatemala. En el capítulo 3 es una tragedia como Mon decide demasiado tarde guiar a Lida para que no caiga en el mismo error de ella de ser infeliz en los matrimonios arreglados de su planeta. Lida decide vivir en la falsa realidad odiando a su madre, mientras que a Mon solo le queda abrazarse a su máscara, sufriendo para salvaguardar la causa rebelde a costa de su propia familia que la odia. En el 25, en Minarao, vemos que Vi juega con otros droides y niños a que los imperiales no los atrapen. Y una niña tiene una bowcaster como Chewbacca y un sombrero hechizo de Stormtrooper. Y después esa misma niña en la mesa juega con un títere de un AT-CT imperial. También Kleya y Cassian tras el golpe, vemos con ellos cómo hablan en código para no ser detectados preguntando por un reporte meteorológico, lenguaje cifrado propio de la guerra. En Coruscant, la capital, Idi Karn metafóricamente trae el caos a la pulcra casa de Cyril y Dedra, porque no solo salpica al comer o reta a Dedra y a su hijo, sino que hasta rompe con el naranja en la paleta de color para hacerse notar. Incluso hasta le pide té con especias a su hijo, el cual se sorprende porque no tomaba, y esas especias son estupefacientes en esa galaxia. ¿Qué tal si te digo que todas las mamás son unas mentirosas? Aunque también vemos cómo todos al final beben caf, la bebida idéntica al café mencionada en múltiples novelas y cómics. Y en la conversación sabemos no solo que el padre de Cyril los abandonó, sino que el famoso tío Harlow que ayudó a Idi y a Cyril es en realidad un criminal, al igual que los padres de Dedra también lo fueron, solo que ella se crió en un kinder imperial que es toda una novedad, un método para adoctrinar a niños huérfanos en la cultura fascista imperial que funcionó perfecto con Meero. Y en la boda viene lo mejor, ya que el regalo de Daw Scoldon a los novios, el cual consiguió Luthen en el último año, es un mer de Chandrila, una de 2
estatuas que fueron robadas de ese planeta 25,000 años antes por los Rakata. Y esto es una santa referencia de Legends porque los Rakata fueron un primer imperio esclavizando centenares de mundos. Y lo curioso es que el año que mencionan es el mismo donde se sitúa la próxima película del primer Jedi, hecha por James Mangold y Beau Willimon, que este último escribe en la serie de Andor. ¿Será que vienen los Rakata? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! En el 30 es curioso cómo Luthen habla con Erskine Semach, mano de seguridad de Mos Eisley, y él básicamente está conectado con varios mundos importantes, porque dice que su padre es de ahí de Chandrila. Él nació en Naboo, que es el mundo de Padme y Palpatine, y su mamá es de Gorman, que también fue mencionado aquí como un mundo vital para los imperiales. Así que Luthen, como un ajedrecista, seguro está tomando nota de estos detalles. Ojo, que en la boda no solo vemos que Perrin Ferta se la pasa re bien, sino que hasta vemos varios oficiales imperiales y al gobernador Clovin de ese planeta, que también hablan con Skoldon. Sino que por esto hace más sentido el chantaje de Kate Tolma, sabiendo que tiene a Mothma en sus manos, pero al verse contra las cuerdas y decírselo a Luthen, por eso hace tanto sentido que él accione medidas defensivas para detener al chandriliano, llamando a Cinta Cass como un ángel de la muerte. Y ante el escape de brazo Bixie Will de Mina Rao, ahora sabemos el destino de Bedo Simo, dejarlo ahí con Talia con los nuevos amigos droides que tiene. Un destino bonito, digamos, para quien fue el droide de Marva Andor. Y hablando de ella, justo aparece un cuadro de Marva, la madre de Cassian, allá dentro de la casa cuando Bix Kalin intenta contactarlo fallidamente. Incluso lo que los pone nervioso es que los imperiales llegan, y esto lo nota muy bien Brazo, viendo volando un TIE Reaper sobre ellos. Que esa nave que se ve a la distancia es la misma que vimos en Rogue One, pero también en el videojuego de Squadrons, que es un TIE capaz de cargar a varios personal. En el 35, al iniciar la fiesta de la boda con una flamante y novedosa música, vemos un nuevo droide bola disco que tiene unos alerones idénticos al droide asesino de Sam Wessel que vimos en el episodio 2, aunque el droide de Andor solo es una variante musical. Después, cuando Cassian llega en el TIE Avenger a Mina Rao, vemos a la distancia un gigante Star Destroyer que bloquea el planeta, y vemos todos los controles del TIE y los hologramas por dentro, hasta así lanzarse en picada para él salvar a sus amigos, aunque como sabemos, Cassian llega tarde, porque Brazo es capturado y el teniente imperial intenta abusar de Biggs, y todo ahí se vuelve una absoluta desgracia viviendo el horror del régimen imperial, donde a pesar de que Cassian intenta salvar a Brazo, ahora sí los malditos Stormtroopers curiosamente tienen buena puntería y se cargan a Brazo. Por eso es tan simbólico la secuencia final, no solo con el abrazo de Biggs y Cassian, que solo suman pérdidas, sino de Will conmocionado porque también en parte causó esto con la despedida que tuvo con su novia. Así que los tres terminan dándose cuenta que mientras el imperio exista, no hay un lugar donde puedan vivir en paz. Y esto se repite al final en la boda en Chandrila cuando Mon termina contra las cuerdas y sabe que Luthen tendrá que protegerla de Tay Kolma desviviéndolo. Por eso es tan simbólico y catártico su final, porque decide embriagarse para olvidarlo todo como su hija le aconsejó que hiciera. El performance de Genevieve O'Reilly como Mos Eisley y la dirección de Ariel Kliman es emotiva, desgarradora y funciona perfecto con la música de Roberts, viendo ella, al igual que Cassian, Biggs y Will, el horror y los traumas de vivir en la era imperial. Por eso nuestra reflexión con el gran final de este arco me parece que lo escrito por Tony Gilroy aquí está en otro nivel de sofisticación como pocas veces se ve en Star Wars, para hacernos sentir el dolor de todos estos personajes de una desgarradora manera, para construir así, a pesar de las desgracias, un movimiento rebelde mucho más fuerte. Pero si también te interesa ver el todo explicado de estos 3 capítulos de Andor, o más de los anuncios de la Celebration, esas historias te las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra de Brazo.